Hola a todos y bienvenidos a Historia con Carla. El tema que vamos a tocar hoy no es más que una vista más profunda al reinado y vida de Isabel y Fernando, pero esta vez centrándonos un poco más en la vida de sus hijos y el destino que tendría cada uno de ellos. Como sabemos, Isabel y Fernando, reyes de Castilla y Aragón, mejor conocidos como los Reyes Católicos, reinaron desde 1469, que fue el año de su boda, hasta 1504, a la muerte de Isabel la Católica. De su matrimonio nacerían 7 hijos, de los cuales sobrevivirían al parto 5, teniendo la reina un primer aborto de un varón el 31 de mayo de 1475 en la localidad de Cebreros, y un bebé que murió al poco de nacer el 29 de junio de 1482. Gemelo mellizo de una de sus hijas, María. Las fuentes no se ponen de acuerdo con respecto al sexo de este bebé. Pero sin más que decir, comencemos. La primogénita de esos reyes, muy bien conocidos, fue Isabel de Aragón. Nació en Palencia, España, el 2 de octubre de 1470. Siendo la hija mayor y teniendo la corona de Castilla y el acceso a las mujeres al trono, a su nacimiento fue directamente princesa heredera. Isabel nacería en un momento difícil para la pareja, pues se encontraba en una guerra por la sucesión del trono de Castilla. Al momento de morir su tío materno, Enrique IV de Castilla, el 11 de diciembre de 1474, 2 días después, el 13 de diciembre, su madre se autoproclamaría reina en la ciudad de Segovia, e Isabel es proclamada como princesa de Asturias para ese momento. En mayo de 1475, su prima Juana de Castilla se casa con el rey Alfonso de Portugal. Juana sostiene que es la legítima heredera al trono, a pesar de las dudas que recaen sobre su origen paterno, ya que se puso en duda que el rey Enrique IV fuese su padre. A pesar de esto, ella se proclama como reina de Castilla, y esto da origen a un conflicto bélico conocido como Guerra de Sucesión Castellana. Sin embargo, todo cambiaría para el 30 de junio de 1478 en la vida de Isabel, cuando su madre da a luz a su hermano, Juan de Aragón. Al ser varón, su hermano la desplaza en la línea de sucesión. No obstante, Isabel conserva el título de princesa de Asturias hasta el juramento de su hermano como príncipe de Asturias en 1480. Aunque los reyes ansiaban un varón, y así lo obtuvieron, la princesa Isabel siempre contó con la predilección de su madre, por ser la mayor y por parecerse en carácter, gusto y actividades a ella. En cuanto a la relación con su padre, Isabel también fue siempre su favorita, ya que la princesa tenía una gran inteligencia y ayudaba constantemente a sus padres en ideas y estrategias, tanto en asuntos de Estado como en cuestiones de batalla. Además, físicamente, parecía mucho a su abuela, Juana Enríquez, por lo que además de inteligente y fuerte, la princesa contaba con una gran belleza. Siendo Isabel desplazada por su hermano, sus padres deciden concertar un matrimonio para ella. En 1479 se establece el matrimonio de Isabel con Alfonso, príncipe heredero de Portugal y único hijo superviviente del rey Juan II. La reina lo eligió, eliminando las proposiciones de los reyes de Nápoles y Francia. La boda se celebra en la ciudad de Extremos el 3 de noviembre de 1490. En el momento del enlace, Isabel contaba con 20 años recién cumplidos, mientras que el infante Alfonso tenía apenas 15 años. A pesar de esta diferencia de edad, desde el primer instante que se conocieron se enamoraron. Así, lo que en un comienzo fue un matrimonio político, terminó siendo una unión por amor. La unión de Isabel y Fernando fue feliz, pero duró poco, pues el 13 de julio de 1491 el joven infante fallece a causa de una caída de caballo. Sin hijos y devastada por el dolor, Isabel se instala en Sevilla, desde donde ayudará a sus padres allí. Demostrando el dolor que sentía por la muerte de su esposo, Isabel corta su cabello rubio y empezaría a vestirse con atuendos más modestos. Además, se empezaría a cubrir con un espeso velo. Vivió silenciosamente, sumida en la oración. Adoptó el hábito de las hermanas clarisas y solicitó el permiso de sus padres para convertirse en monja, pero estos lo negarían. Isabel y Fernando deseaban casarla con un nuevo heredero al trono de Portugal, Manuel,
que había conocido a la princesa Isabel en su breve estadía en Portugal y se sentía atraído por ella. La princesa viuda no deseaba esta unión, se había convertido en una gran defensora de la fe cristiana y quería echar a los herejes de la península. Hubiera preferido dedicarse a la oración y tomar los hábitos, pero no pudo resistir la presión de sus padres. Para 1496 accede a casarse con Manuel I de Portugal, ya que éste era rey en ese momento. Para acceder impone la condición de que los judíos deben ser expulsados de Portugal. En primera instancia, el rey Manuel vacila porque admira a los judíos por sus conocimientos y por los servicios financieros que aportaban a la corona, pero luego accedió. El 13 de septiembre de 1497, los reyes y la princesa Isabel partieron de Medina del Campo hacia la ciudad fronteriza de Valencia Alcántara para celebrar la boda el día 30. Poco después, Isabel entra en Portugal como reina consorte junto a su nuevo marido. El 4 de octubre de 1497 sería un giro muy grande para Isabel, pues muere su hermano Juan, príncipe de Asturias, convirtiendo a Isabel en heredera al trono de Castilla una vez más. Isabel y Manuel son convocados por los reyes católicos. Los reyes de Portugal llegan al monasterio de Guadalupe el 7 de abril de 1498, siendo recibidos afectuosamente por el pueblo. Desde su llegada, Isabel y Fernando se dieron cuenta de que la actitud de su hija no había cambiado. La reina de Portugal seguía tan sombría y ansiosa como la había estado desde que había enviudado. Al momento de su regreso a Castilla, se encontraba embarazada de 5 meses. Para el 23 de agosto, da a luz a un niño que llamó Miguel de la Paz. Una hora después del nacimiento de su hijo, Isabel murió por complicaciones en el parto. Sus restos se encuentran en el convento de Santa Isabel de los Reyes, en Toledo. El segundo hijo de los reyes católicos sería Juan de Castilla y Aragón. Nació en Sevilla el 30 de junio de 1478. El nacimiento de Juan fue una gran alegría para sus padres, ya que así aseguraban la línea de sucesión, siendo de inmediato reconocido como príncipe de Asturias, desplazando a su hermana mayor Isabel. El príncipe Juan nacería con un labio leporino que le impediría hablar correctamente. Era tartamudo y de constitución endeble. Comía muy poco, vomitaba con frecuencia y a menudo se desmayaba. Isabel oró sin cesar por su salud e hizo ofrendas a la Virgen. Sin embargo, nadie apostaba demasiado por la vida del príncipe en sus primeros años de vida. A pesar de su mala salud, el príncipe Juan demostró fortaleza al sobrevivir a la infancia. Con 19 años contrae matrimonio en abril de 1497 con la archiduquesa Margarita de Austria. A tan solo 6 meses luego de la boda, el 4 de octubre, el joven príncipe muere en Salamanca a causa de la tuberculosis, aunque diversos autores refieren a que murió por altas fiebres o por su muy activa intimidad con su esposa. Lo que sí se tiene claro es que Juan era débil de salud y eso puso más peso a su inesperado final. Su esposa Margarita, unos meses más tarde, daría a luz a una niña que moriría en el parto. Sin heredero de parte de Juan, y a su muerte su hermana Isabel sería nombrada nuevamente como heredera al trono. Los restos de Juan reposarían en el monasterio de Santo Tomás en Ávila, pero durante la Guerra de Independencia Española sus restos serían profanados y se desconoce dónde se encuentra actualmente. La tercera de los hijos de los reyes católicos sería Juana I de Castilla. Nacería el 6 de noviembre de 1492 en Toledo. Desde su nacimiento fue infanta de Castilla y Aragón. Sería educada más en la obediencia y el mantenimiento de un hogar, siendo en su totalidad preparada para un matrimonio que para gobernar un país. Pero a la repentina muerte de sus hermanos, Juan e Isabel, y sus sobrinos Miguel de la Paz y la niña de parte de Juan, Juana quedaría como heredera aparente al trono. Cuando Juana aún era infanta, como era de costumbre en la Europa de su tiempo, Isabel y Fernando negociaron los matrimonios de todos sus hijos con el fin de asegurar objetivos diplomáticos y estratégicos. A fin de reforzar los lazos con el emperador Maximiliano I de Habsburgo contra los monarcas franceses de las dinastías Valois, ofrecieron a Juana en matrimonio a su hijo Felipe, archiduque de Austria.
A cambio de este enlace, los reyes católicos pedían la mano de la hija de Maximiliano, Margarita de Austria, como esposa para el príncipe Juan. Con anterioridad, Juana había sido considerada para el delfín Carlos, heredero del trono francés, y en 1489 pedida en matrimonio por el rey Jacobo IV de Escocia, de la dinastía Estuardo. La boda con el archiduque Felipe, más conocido como el Hermoso, se formalizó el 20 de octubre de 1492. Aunque los futuros esposos no se conocían, se enamoraron al verse. No obstante, Felipe pronto perdió el interés en la relación, lo cual hizo nacer en Juana unos celos que han sido considerados patológicos por varios autores. De su matrimonio nacerían 6 hijos, incluyendo entre ellos Carlos I, el futuro rey. Los celos y el amor de Juana hacia su esposo eran bien conocidos, tanto que la misma no podía estar lejos de su esposo. Luego de ser proclamada Juana como heredera al trono de Castilla, en 1501 viajan a España para juramentarse. Felipe vuelve a Flandes por asuntos de Estado, dejando a Juana en España, quien disgustada intentaría varias veces obtener el permiso para volver con su esposo. Ante la insistencia de Juana, Isabel ordenó al obispo Fonseca que recluyera a su hija en el castillo de la Mota. Madre e hija terminaron en disputa y al final Isabel consintió que Juana regresara a Flandes, donde llegó en junio de 1504. La reina Isabel muere el 26 de noviembre de 1504. Planteándose el problema de la sucesión en Castilla, pues la reina Isabel había dispuesto a Juana como sucesora y si ésta no podía sería su padre Fernando. Su padre la proclamaría reina de Castilla y siguió él mismo gobernando el reino. Pero el esposo de Juana, Felipe, el Hermoso, no estaba dispuesto a perder el poder y para 1505 se firma la Concordancia de Salamanca, donde se acuerda el gobierno conjunto de Felipe y Juana. Para 1506, Felipe muere y el estado mental de Juana se volvería inestable. Su padre Fernando volvería para regente ante el estado mental de Juana. Sería encerrada por su padre y posteriormente por su hijo durante 46 años en Torcedilla. La salud de Juana se apagaría con los años, perdiendo la movilidad de las piernas. Esta pronto moriría el 12 de abril de 1505. A los 75 años, sería enterrada en Granada junto a los reyes católicos. La cuarta de los hijos de los reyes católicos sería María de Aragón. María nacería el 29 de junio de 1482 en Córdoba, naciendo mellizos, pero María sería la única en sobrevivir. Recibiendo una exquisita educación al igual que sus hermanos, la infanta contraería matrimonio con Manuel de Portugal, quien en primera instancia se había casado con la hermana mayor de María, Isabel, pero al esta haber muerto 3 años después de la boda, María se uniría con Manuel en matrimonio. El matrimonio sería feliz, teniendo juntos 10 hijos. María moriría el 7 de marzo de 1517 en Lisboa, muy debilitada tras su último parto, del que nació un niño llamado Antonio, el 9 de septiembre de 1516. Que vivió pocos días. Su vida ya corría peligro cuando estaba embarazada de su último hijo, debido a los partos anteriores que le habían dado 9 hijos. Fue enterrada en el monasterio de los Jerónimos de Belén, en Lisboa, del que había sido una de las fundadoras. La quinta de los hijos de los reyes católicos sería Catalina de Aragón. Nacería el 16 de diciembre de 1485, siendo la última de los hijos de los reyes católicos. La infanta recibiría una educación digna de una princesa española. Estudió derecho canónico y civil, aritmética, literatura clásica, historia, filosofía, religión y teología. Tuvo una crianza muy religiosa y desarrolló una fe que desempeñaría un papel muy importante en su etapa de madurez. Aprendió a hablar y leer y escribir en castellano, latín, además de hablar francés y griego. También fue instruida en habilidades domésticas como la cocina, la danza, el dibujo, el bordado, los buenos modales, hacer encaje, la música, la costura, el hidado y el tejido. Sería prometida a los 3 años al príncipe Arturo, heredero al trono inglés.
Hija de los reyes católicos, Catalina tenía 3 años cuando fue prometida en matrimonio al príncipe Arturo, heredero del trono inglés. El matrimonio se llevó a cabo en 1501. Sin embargo, Arturo falleció 5 meses después. Para 1507, actuó como embajadora para las cortes españolas en Inglaterra, convirtiéndose en la primera mujer embajadora de la historia en Europa. Para 1509 contrajo matrimonio con Enrique VIII, hermano menor de Arturo, quien había sucedido al trono recientemente. El matrimonio fue feliz en un primer momento, pues se miraban como una pareja contenta. El matrimonio tendría 6 hijos, de los cuales solo una, María, llegaría a la edad adulta. La ausencia de un hijo varón hizo alejar cada vez más a la pareja, lo que hizo que Enrique pusiera su atención en una noble joven de la corte, Ana Bolena, de quien queda fascinado, relegando a su esposa Catalina. Enrique, en su afán por tener un heredero varón, se cree en su mente la idea de que su matrimonio está maldito y que como Catalina no le había dado ningún hijo varón, él alega que el matrimonio de su hermano con Catalina se había consumado, motivo por el cual decide divorciarse de ella. Al Enrique tomar la decisión de divorciarse de Catalina y ésta, al solo haberle dado una sola hija, María, que luego se convertiría en María I de Inglaterra, Enrique incluso rompe relación con la Iglesia Católica, realizando su propia iglesia, para así poder divorciarse de Catalina. Luego de haber concluido su plan, este decide expulsarla del palacio y de las cortes. Ya para enero de 1536, a los 50 años de edad, Catalina se muda al castillo de Kimball. Según algunos expertos, esta termina muriendo debido a un cáncer. Fue enterrada en la Catedral de Peterborough, en Inglaterra. El camino a la corona para los reyes católicos no fue sencilla. Se habían formado un nombre ante sus enemigos y aliados, y la mejor forma para mantenerlo y reforzarlo sería a través de sus hijos, quienes llevarían el peso de la corona española. Cada uno tendría su propio camino y su propio final. Isabel, su primogénita, según algunos autores, era la más apta para la corona. Por ser la primera, sería educada en parte para tal posición, pero el nacimiento de su hermano Juan la alejaría. Su corto pero primer matrimonio la marcaría de por vida, teniendo que unirse nuevamente en matrimonio, por el deber y el deseo de sus padres. Juan, el anhelado varón y la salvación de los reyes católicos, duraría poco teniendo una vida corta y enfermiza. Juana, quien no estaría destinada a la corona, pero al final el destino le daría su camino, su relación familiar jamás fue estable. Se conocen los disgustos de la reina Isabel hacia su hija por su escepticismo hacia la fe, sin mencionar su gran amor hacia su esposo, que poco de éste fue devuelto. Apartada de su corona y encerrada de por vida, así sería el final de la reina en Torcedillas. María. De María podemos hablar poco. Cumplió su papel de esposa, terminando su vida cumpliendo este mismo deseo. Catalina, su final para muchos es triste, el de una mujer despreciada por su propio marido y excluida de su posición, siendo alejada incluso de su hija. Viviría con el corazón roto hasta el final de sus días. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor déjame tu like y si quieres más, solo sígueme.